Hola, hola y bienvenidos aquí a una nueva entrega del podcast de Contracultura. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. El momento de la grabación de este programa estamos a 11 de julio del año 2023. Y hoy día tengo un programa impactante porque vamos a hacer un tradicional análisis de muchas de las cosas que están sucediendo en diferentes partes del mundo, también en Chile, en Latinoamérica, para ponernos un poco al día y tratar de leer de la mejor manera algunos de los últimos sucesos, de los últimos escándalos que hemos estado viendo, de cómo van avanzando estas políticas destructivas que hemos estado viendo, pero también cómo muchas de ellas han tenido que retroceder producto de la acción de personas conscientes que están dando esta batalla. Y para hablar de esto, hoy día estoy con mi amigo Pablo del canal Viña Marino Libre, que ustedes conocen y siempre me dicen cada cierto tiempo, ¿por qué no invitas a Pablo de nuevo? Bueno, Pablo está hoy día con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al podcast de Contracultura, amigo. Qué gusto tenerte aquí de nuevo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Aquí en un día lluvioso en Viña del Mar. Estamos, en general en toda la zona central está lloviendo. Muy agradecido por eso. Aprovechar de saludar a los amigos, como digo yo siempre, de las tres Américas y también del resto del mundo que atienden a nuestro programa y nos escuchan. Bueno, vamos a hablar, como decía yo en la introducción, de una gran cantidad de cosas que están sucediendo. Vamos a tratar de hacer este vuelo, ¿cierto?, del águila que tratamos de hacer a una cierta altura para tratar de dilucidar qué es lo que está pasando a grandes rasgos. Y dentro de todo esto, la pregunta es muy simple. ¿Por dónde te gustaría comenzar hoy día? Porque la verdad es que son muchísimas cosas. A ver, vamos a ir de lo particular a lo general. Comencemos hablando un poco de lo que pasa aquí en Chile y de ahí podemos irnos al extranjero. Me parece genial. Lo importante es que aquí, como por ejemplo, ya especialmente nuestros amigos que nos escuchan en España y también los chilenos que residen en el extranjero ya tienen que estar interesados e informados sobre este tema, lo que se ha llamado el escándalo de las fundaciones. Varios creadores de contenido de España han hecho videos bastante sesudos sobre este tema, pero aquí, al menos a mí, no me interesa ahondar en los detalles escabrosos del mismo. Ya, por ejemplo, hoy día estamos a martes 11 de julio, en la edición de ayer lunes, el diario La Tercera, que es uno de los más importantes acá del país, junto con el Mercurio, decía que el monto defraudado está llegando a un 18% del presupuesto para el año fiscal 2023. Así que eso te da más o menos la idea del monto que se extravió en este entarimado, pero lo que nos interesa es tratar qué es lo que está detrás de esto, la reason why, por decirlo así, la razón de actuar que tuvo esta gente que llegó literalmente prometiéndolo todo, pero que al cabo de casi 15 meses de gobierno prácticamente es del gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Porque para ponerlo en contexto, ¿cierto? Exactamente. Este es uno de los más grandes escándalos probablemente de desvío de fondos públicos de la historia de Chile, lo que estamos viendo. Exactamente, mi amigo. Para que la gente sepa del extranjero, Chile tuvo muchos escándalos de corrupción muy resonantes desde el año 90 en adelante. Hicieron mucho escándalo pese a que los montos defraudados eran relativamente pequeños. Porque el país no estaba acostumbrado a esa situación. Incluso nosotros podríamos decir que nos habíamos engañado a nosotros mismos con la imagen de un país que aparecía muy bien ubicado, por ejemplo, en las encuestas de Transparencia Internacional en relación al tema de la corrupción. Pero resulta que aquí en Chile, y esto lo voy a decir de manera responsable, Carlos, tal como pasó con Suecia en su momento, nosotros supimos tapar bastante bien nuestra propia basura. Eso fue lo que pasó. Como yo ya lo comentaba en unos programas anteriores, el gobierno de Olof Palme en Suecia, desde las décadas del 70 hasta mediados de los 80, fue un gobierno bastante corrupto. Muy, muy corrupto, pero supieron encubrir muy bien el saqueo del Estado que realizaron y que terminó con el país en cesación de pago en el año 1991. Aquí en Chile ocurrió básicamente lo mismo, el contubernio que formó la centroderecha que devino luego en socialdemocracia, el actual pacto conocido como Chile Vamos, como la concertación de partidos por la democracia, tras esta algarada de la famosa política de los acuerdos, que por ejemplo Sebastián Piñera
2 veces presidente de Chile, alabado tanto, en realidad se escondió un verdadero sistema para esquilmar al país. Pero los muchachos que llegaron con Gabriel Boric en marzo del año 2022 han demostrado ser absolutamente descarados. Y además los montos también son, como les digo, ya están absolutamente a otro nivel. Claro, y mientras pasa todo esto, podríamos decir ya, según tu opinión, que hoy día, además, porque mientras pasa todo esto, ¿cierto? Se descubre toda esta maraña de desvío de fondos públicos, un robo, ¿cierto? A los contribuyentes, a los conciudadanos de Chile. Mientras se descubre todo esto, además se implementa el Ministerio de la Verdad, ¿cierto? Donde el gobierno quiere regular qué es real y no. Yo me pregunto, si esto hubiese salido antes a la luz, esto también hubiese sido tomado como desinformación. Me hago esa pregunta, ¿cierto? Porque ellos están diciendo que prácticamente no se puede cuestionar la versión oficial, y es justamente eso lo que quieren controlar, que haya una versión oficial, que haya una narrativa oficial y que nadie se pueda desviar de esa narrativa. Entonces, bajo esa misma idea, cualquier crítica al gobierno o cualquier investigación de este tipo, como las que se están haciendo ahora, sería considerado desinformación. Y tienen el descaro, además, de poner en marcha una comisión para la desinformación. ¿Crees tú que podríamos hablar de que esto ya se ha hecho realidad hoy día? Exactamente, Carlos. Mira, el día domingo pasado, el día domingo 10 de julio, estuvo en un canal de la televisión nacional acá de Canal 13, propiedad del empresario Andrónico Luksic, en un programa de política que hacen ahí. Estuvo la ministra del Interior, Carolina Toá, hija a su vez de un ex ministro del Interior de Salvador Allende, para que la gente sepa quién es, ex alcalde de Santiago, ella misma involucrada en un escándalo de corrupción gigantesco, cerca de 800 millones de pesos desaparecidos que nunca esto fue el año 2011, hasta el día de hoy no se aclara qué ocurrió con ese dinero. Tuvo el descaro de declarar que, entre comillas, imputar o realizar imputaciones a magistraturas públicas de corrupción era también un acto de corrupción. O sea, dicho en buen romance, estaba tratando de corruptos a todas las personas e investigadores, instituciones que estaban tratando de esclarecer y poner un poco de luz sobre los malos manejos que acontecen tanto en el sector público y, digámoslo, también en el sector privado. O sea, cuando tú vas a la televisión y dices eso totalmente suelto de cuerpo, por así decirlo, es que ya estamos en un nivel de putrefacción moral impresionante. Total. Claro, y el descaro además de impulsar esto, porque esto hay que ponerlo en su contexto, de impulsar esto en el momento en que lo están haciendo, en el mayor escándalo de corrupción prácticamente de la historia de Chile. Mira, Carlos, el punto es que, mira, desde el mes de diciembre que ya se estaba hablando de esta situación, en el mes de diciembre del 2022, Camila Vallejo, que es la vocero del gobierno, la secretaria general de gobierno, dicho sea de paso, hago esta mención a nuestros auditores, ese ministerio maneja mucho dinero, tiene mucho presupuesto de libre disposición, ¿ya? Por la propia organización del organigrama del Estado de Chile. Uh-huh. La SEGOP, como también se le llama, la Secretaría General de Gobierno, en algunos países se le llama Ministerio de la Gobernación, que básicamente es la vocería, la voz del gobierno. En Chile maneja muchos presupuestos de libre disposición que se sabe, lo han hecho todos, desde Patricio Aylwin hasta Gabriel Boric, pasando por Sebastián Piñera, para distribuirlo en general organizaciones de la sociedad civil que les son adictas. Por ejemplo, la famosa la Dirección de Organizaciones Sociales, la DOS, y una serie de organismos más. Cerrado este paréntesis, esta mujer que salió del movimiento estudiantil, entre comillas, la insurrección del año 2011, viajó y se reunió con personeros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, en Francia, donde esta información es pública. Ella recibió una suerte de pautas para tratar con la, entre comillas, desinformación.
en la misma época en que la Unión Europea estaba amenazando, es cosa de hacer memoria, a Elon Musk cuando el hombre estaba adquiriendo la empresa Twitter, ¿te recuerdas tú? Sí, claro. Que estaba amenazando, y de hecho ya hace ya un par de días un comisario europeo anunció que en Europa se va a implementar dentro de la eurozona, claro está. Por ejemplo, Inglaterra no está no forma parte ya de la Unión Europea, por tanto las Islas Británicas no hay que contarlas como parte de esta zona. Va a comenzar a implementar políticas que en la práctica se van a traducir en la censura de las redes sociales. Claro, bueno, eso es lo que querían hace mucho tiempo, ¿cierto? Es lo que la persecución contra la voz de las personas, en el fondo. Esto, Carlos, podría incluso repercutir en el conflicto ucraniano, haciendo un pequeño paréntesis, porque recuerda tú que en estos momentos, fuera de las plataformas de video alternativas, Rumble, la misma que utilizamos nosotros, Rockfin y una serie más, la que se ha caracterizado por difundir información alternativa en los últimos 3 años es Telegram. Y recuerda tú que el propietario de Telegram es un magnate ruso. Así que imagínate la implicación geopolítica que podría tener si es que la Unión Europea decide meterse con Telegram. Perfectamente, de acuerdo a las normas internacionales, Pavel Durov, que es el propietario de Telegram, podría invocar la protección diplomática del gobierno de la Federación Rusa contra la Unión Europea. Eso sería estaríamos avanzando un pasito más al conflicto total en Europa entre el coloso ruso y este edificio en ruinas que parece ser la Unión Europea. Claro. Bueno, hace un par de días atrás Macron justamente culpó también a las redes sociales y a los videojuegos por todos los disturbios que estaban ocurriendo en Francia, ¿cierto? Y también una dijo, verdad media. Es que por eso te digo, y dijo, se tomarán medidas para eliminar contenido sensible, lo dijo textualmente, e identificar a quienes llaman al desorden en las plataformas. Pero ninguna palabra de las políticas que él mismo implementó, ¿cierto? De llenar el país de gente potencial, que la gente más adelantada, digamos, ¿cierto? Hace muchos años venía advirtiendo del conflicto que estaban creando y que después iban a salir con una solución para esto mismo. Resulta que la solución hoy día es la censura, ¿cierto? Es regular a las redes sociales para que, según ellos, no hayan disturbios. Y esto está pasando en diferentes países, no solamente ahí. Ahora, afortunadamente en Estados Unidos, un juez los paró al régimen de Biden y le dijo: ustedes no tienen nada que estarse juntando con las compañías de redes sociales para decirles lo que tienen que censurar o no. Pero vamos a ver en qué queda eso, porque hay una apelación también de por medio. Mira, Carlos, lo vamos a poner en términos súper simples a nuestros auditores. Generalmente la década del 60 se pone, hoy día mismo estuve en otro grupo hablando acerca de este tema a propósito de un análisis retrospectivo de lo que fue la revolución del 68, el Mayo francés, como podríamos decir el evento que dio inicio a la revolución postmoderna en Occidente. El lugar donde estuvo exiliado toda la plana mayor del Khmer Rouge, que fue el grupo que llevó a cabo el terrible genocidio camboyano, el de Kampuchea, el de la película Los Campos de la Muerte o Gritos del Silencio también, para quienes estén en memoria cinematográfica. Y también el lugar donde estuvo exiliado el Ayatollah Khomeini fue justamente en Francia. Eso les dice más o menos la clase de gente que ha estado ingresando a ese país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. París se ha transformado en una suerte de, podríamos decirle, zona franca donde han recibido toda clase de grupos extremistas de todos los colores que transitan desde el extremismo islámico, la extrema izquierda latinoamericana y asiática, uno que otro grupo monarquista y cosas de prácticamente todos los extremismos han operado en París, amparados en la legislación local que reside en último término en esos 3 principios que he visto: igualdad, legalidad y fraternidad. Igualdad, fraternidad y el otro ya no me acuerdo cuál es. Que visto a la luz de lo que está pasando en Europa y en Francia en particular, hoy parecen ser casi un manchista. Claro, libertad, igualdad y fraternidad. Exactamente, bueno, parecen ser un chiste muy, muy malo. Incluso andan un par de memes dando vueltas, tratando de darle una nueva explicación a esos principios.
Sí, claro, bueno, hay mucha gente que está despertando, ¿cierto?, a todo la campaña, digamos, de adoctrinamiento que ha habido en función de la Revolución Francesa, donde se nos vendía que gracias a eso, poco menos que Occidente había dado un paso hacia justamente la igualdad, la libertad, la fraternidad, y que se había construido una sociedad más justa, más fraterna, pero todo a costa de la guillotina y de gente que a veces por conseguir una hogaza de pan y criticar al gobierno simplemente terminaba en la guillotina. El primer genocidio moderno, o de la edad contemporánea, de los muchos que han habido, fue justamente el de la Revolución Francesa. Es importante tenerlo claro. Probablemente el evento donde más mártires católicos hubo hasta la Segunda Guerra Mundial fue justamente la Revolución Francesa. Claro. Es importante que cosas que a lo largo del tiempo se tienden a olvidar un poco, a soslayar de manera un poco hipocritona. Sí. Estaba revisando el grupo de Telegram porque tú estabas comentando el viaje de Camila Vallejo, ¿cierto?, a Francia, con la gente, ¿cierto?, de la urbe. Yo publiqué el 26 bueno, en realidad esto lo venimos hablando hace mucho tiempo. Hay unos videos incluso del Ministerio de la Verdad que deben tener años ya en este canal. Pero el 23 de septiembre yo publiqué en el canal y dije, ¿cuánto tiempo crees que pasará hasta que Boric anuncie el control de las redes sociales? Esto fue el 23 de septiembre. Justamente con ¿cierto? Como vimos que viajaba Camila Vallejos hacia allá, bueno, dijimos, va a recibir las órdenes, ¿cierto? Va simplemente a recibir las órdenes de lo que va a hacer acá. Era evidente que se venía una cosa como eso ya hace bastantes años, pero ese viaje lo hizo más evidente aún y aquí tienen los resultados. Así es, Carlos. De hecho, la información, la investigación que uno mismo hace, el contacto que tiene con otros creadores de contenido, la sospecha no iba tanto por ahí. Se creía que iban a intentar pasar una ley de medios, muy al estilo de lo que en su minuto se implementó en Argentina, o especialmente en Ecuador, que es el modelo probablemente fuera de Venezuela. Es el modelo que ellos tienen a seguir, el que en su minuto implantó el expresidente Rafael Correa, hoy día refugiado por ladrón en Bélgica. El gran pero que tenía eso es que esta normativa tenía que pasar por el Congreso, donde eventualmente podían contar con votos en contra. ¿Me entiendes tú? Si bien en estos minutos, por ejemplo, la gente de Chile Vamos, esta socialdemocracia en la que se transformó la derecha chilena, eventualmente podía recuperar su espíritu y echar abajo el proyecto. Por eso fue que por decreto presidencial se implementó una norma que, dicho sea de paso, es totalmente ilegal e inconstitucional. Se implementó lo que ellos llamaron esta comisión contra la desinformación, que está al amparo además del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ni siquiera está radicado. Si tú lo quieres tomar desde un punto de vista de seguridad pública, lo lógico es que, por ejemplo, probablemente además sería mucho más grave incorporarlo en el Ministerio del Interior, pero probablemente por el elemento tecnológico incorporado, porque hoy día mismo esta comisión ya hizo su primera sesión, o sea, de paso. Hoy día, es que eso es lo que te iba a decir, por eso podíamos decir con total libertad, ¿cierto? Que hoy día, tristemente, empieza a funcionar esta comisión en Chile, ¿cierto? El primer día... Martes 11 de julio de 2023. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Todo lo que se les anunció durante tanto tiempo y tantos le anunciaron es lo que perseguían. En su momento eso era considerado desinformación. Anunciar que iban a hacer esto. Anunciar cualquier cosa de la agenda es desinformación. Porque no quieren que usted sepa. Y lo más grave de todo esto es que esto no solamente afecta a los creadores de contenido, sino que esto afecta a las personas, ¿cierto? A la opinión de las personas, que de la noche a la mañana a lo mejor deciden abrirse una cuenta en TikTok o deciden subir un video a Instagram y empiezan a tener seguidores, como nos ha pasado a todos. Todos empezamos así, ¿cierto? Pero empezamos como personas completamente comunes y corrientes, y después el mensaje empezó a llegar a más personas y fuimos creando canales y esto fue creciendo, pero parte en la persona. Eso es fundamental, que las personas entiendan que esto no es simplemente contra nosotros, los creadores de contenido, en el caso de Chile, sino que es contra las personas, contra su opinión. Mira, Carlos, es tan simple como que, porque probablemente aquí no es un personaje de mi agrado, lo digo desde ya,
el famoso poema de Bertolt Brecht, primero vinieron por, ¿me entiendes tú? Ese poema tantas veces recitado. Lo que ocurre es que ni siquiera por el hecho de referirnos a los creadores de contenido que en cierta medida pueden o lo tratan de hacer de ellos su modo de vida. Tú con esto, al poner información incorrecta o derechamente falsa, estás alterando las decisiones del gran público. Sí. Es tan simple como eso. Y lo pongo así: Chile tiene un plebiscito constitucional por segunda, tercera, creo que esta es la cuarta vez que vamos en un plebiscito constitucional en diciembre de este año. Sí. Y ese es el punto. Donde no se ha tomado en cuenta para nada la opinión de la ciudadanía, porque se lo han pasado por cualquier parte. Te voy a pedir Hay muy poca información sobre lo que está ocurriendo. Sí. Te voy a pedir si puedes alejar un poco el micrófono de tu boca, porque es importante que se te escuche bien. Ahí estamos. Sí, ahí se escucha mucho mejor. Esto es francamente impresentable. Y lo más impresentable es, vuelvo y repito, es el momento en que están haciendo esto. El descaro que estamos viendo aquí, porque estos son órdenes que les dan desde el extranjero, ¿cierto? Es el mismo señor, el tío Jorge. ¿Cuánto dinero ha invertido en fundaciones que tienen como objetivo acabar con la libertad de expresión de las personas? ¿Cierto? Mira, entonces, Carlos, tenemos una maraña de gente y agendas trabajando para esto. Y aquí en Chile no se les ocurre absolutamente nada. No hay ningún tipo de creatividad para formular ni siquiera una política pública. Todo van y lo copian desde el extranjero. Está la decadencia del país. Y muchos países están pasando lo mismo. Antes los países tomaban sus decisiones porque la gente participaba activamente. Y hoy día no estamos viendo eso. Estamos viendo unos repetidores políticos que son netamente repetidores de un discurso. De un discurso que nació fuera. Es tan simple como el hecho de que el Centro de Investigación Periodística, CIPER, un medio bastante conocido para nosotros los chilenos, conocido por, digamos que ellos no destapan escándalos de forma honesta, sino que básicamente es periodismo, hacen un periodismo amarillo encubriéndolo de periodismo de investigación responsable que aquí en Chile, por ejemplo, hasta hace poco eran corresponsales del Consorcio Internacional de Periodistas, el CIP. De hecho, perdieron esa distinción hace algún tiempo atrás. Piensa tú que ese medio que es financiado por la Open Society del tío Jorge, que ahora lo sucedió su hijo, un chiquillo bastante patético, tiene una parada bastante patética, por lo menos el padre parece un viejo respetable, el hijo da pena solo mirarlo. El asunto es que CIPER, que recibe dinero de la Open Society, miembro de su directorio es un chiquillo que a su vez es parte del directorio de una de las fundaciones más cuestionadas por el escándalo que azota hoy día al gobierno de Boric, la Fundación Democracia Viva. No han tenido ni siquiera la dignidad de hacer un punto de prensa, una declaración de prensa tratando de explicar esta situación. O sea, el descaro es total, absolutamente, y si tú me pides una opinión, yo voy a ser bien tajante. El gobierno de Gabriel Boric ya lleva por lo menos un par de semanas fuera de la ley. Soy muy claro, si yo pienso que existen argumentos más que suficientes como para poner al gobierno de Gabriel Boric fuera de la ley de la Constitución, como hace 50 años lo hizo la Cámara de Diputados el 23 de agosto del 73 con el gobierno de Salvador Allende, pero el problema es que desgraciadamente, a diferencia de aquella ocasión, el Congreso tampoco está acompañando porque es parte de la misma orgía. Sí, claro, sin ningún lugar a duda. Eso es lo más complejo, ¿cierto?, del momento que se está viviendo. Exactamente. Yo fui muy honesto en el programa que grabamos anteriormente. Ustedes saben, ese programa se grabó en dos partes. La parte más, entre comillas, sabrosa está en Rockfin. Probablemente más de algunos de nuestros amigos lo habrá escuchado. Yo fui muy honesto ahí y yo dije que la crisis chilena no va a tener solución institucional, y yo nuevamente reafirmo el punto. No quiero adentrar más en detalles que podríamos llamar físicos de cómo podría ser esta solución para no arriesgar sanciones al canal, pero yo ya con esto estoy absolutamente convencido de que la salida no va a ser institucional, porque ya definitivamente no. Esto ya nos confirma de que el Estado de Chile está metastizado. Y el tema, Carlos, que tú no solamente tienes que considerar la pudrición estatal, sino también, por ejemplo, la crisis de delincuencia que en Chile no tiene parangón, asociado a su vez
a un fenómeno de inmigración masiva que claramente fue ingenierizado, se orquestó, y vamos sumando, ¿entiendes? Así que, desgraciadamente, como le digo, si me piden un consejo ahora a la gente, algunos chicos acá utilizan esa expresión, va a ser equiparse lo mejor posible para cabalgar, entre comillas, ya el Kali Yuga. Yo no le veo otra. La gente se va a tener que preparar, desgraciadamente, probablemente vamos a tener un camino con curvas aún más cerradas por delante. Bueno, esto está pasando en todas partes, ¿cierto? El tema de eso es cierto también. En todas partes es lo mismo. En la Unión Europea hace poco han anunciado también una censura masiva, ¿cierto? Y ya está casi en pleno funcionamiento, como han anunciado algunos. Y todo esto, por supuesto, va a tener una repercusión en el discurso de las personas, en el discurso público, en la plaza pública. No todo está tan perdido, al menos en Europa. Lo que pasa es que, en algo que yo lo escuché el día de ayer, la entrevista que hiciste al invitado de Uruguay, lo que ocurre aquí es que los que estamos acá en Chile y accedemos a información alternativa, es que probablemente cometemos el error de que todo está perdido y que el mundo se nos está viniendo encima. Probablemente por nuestra propia condición, entre comillas, de insularidad, de ser un país muy alejado del hegemón mundial, o porque estamos muy aislados por nuestros propios accidentes geográficos, etcétera. Pero piensa tú, por ejemplo, que la Acción Ciudadana fue la que puso fuera del gobierno hace una semana al gabinete del primer ministro Mark Rutte en los Países Bajos. En Holanda, básicamente, porque aquí hay que hacer la aclaración, Holanda es una de las provincias que conforman los Países Bajos. De hecho, hace poco se adoptó como nombre oficial del país Países Bajos, para que la gente no se confunda. El hecho es que ahí básicamente fueron los campesinos. En los Países Bajos conoció hasta el día de hoy que gran parte de su Producto Interno Bruto corresponde a producción agroganadera de alta calidad, que se exporta prácticamente a todos los rincones del mundo. Lácteos, los quesos, el mercado de flores, que todavía sigue siendo muy importante, justamente mercados que van a ser atacados por la Agenda 2030, ¿me entiendes? Y el asunto es que la gente se organizó, se formó de la nada lo que se llamó una suerte de partido del campo, partido de los campesinos, que obtuvo la primera votación en las elecciones locales, y hace una semana atrás el primer ministro Rutte solicitó al jefe del Estado, al rey Guillermo Alejandro de Nassau, la disolución del gobierno, y de hecho habrían elecciones dentro de poco en ese país, que se cree van a ser ganados por los patriotas antiglobalistas. Mira, el hecho concreto yo pongo esto de ejemplo para que la gente dimensione lo que se está viviendo hoy día. Y les ponía el ejemplo, y yo no estoy diciendo que esté todo perdido, estoy transmitiendo información, nada más que eso, no estoy diciendo qué va a pasar aquí, que quede claro. Exactamente. ¿Cierto? Pero hay el 25 de agosto, para que se hagan una idea, del 2023, es la fecha ahora que las grandes plataformas de redes sociales van a tener que comenzar a cumplir con esta ley que le han puesto Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, la DSA, DSA se llama. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a obligar a todas las plataformas en línea muy grandes, porque van a partir por ahí primero, ¿cierto?, a eliminar rápidamente el contenido ilegal, el discurso de odio y la llamada desinformación de sus plataformas. De lo contrario, corren el riesgo de recibir multas de hasta 6% de sus ingresos globales anuales. Y hay una lista, ¿cierto?, de compañías tecnológicas denominadas las grandes, ¿cierto? Entre ellas están todas las que ustedes se imaginan, y también algunos motores de búsqueda como búsqueda de Google también y Bing, que bueno, no lo ocupa nadie. Pero las plataformas también más pequeñas, o sea, todas estas compañías, como decías tú, Rockfin, a lo mejor, BitChute, todas las que conocemos, Brighton, etcétera, van a tener que empezar a abordar el denominado contenido ilegal y este discurso de odio y la desinformación, todo esto a partir del año 2024. Todo esto, por supuesto, suponiendo que esta legislación sea efectiva. Así que así de compleja está la situación.
¿Y qué es el discurso de odio? Bueno, todo aquello que se opone a las políticas que quiere implementar la Agenda 2030. Esa es la definición de discurso de odio. Usted se opone a alguno de ese, bueno, usted entonces incurre en discurso de odio. Eso ya lo hemos visto. No importa si es verdad lo que usted está diciendo, si es mentira. Eso no tiene nada que ver. Es simplemente discurso de odio oponerse a la agenda. Entonces esa es la gravedad de la situación y ante eso no podemos cerrar los ojos. Así es, Carlos, como bien tú dices, y yo me atrevo a decir que, a ver, ¿cuál es el riesgo que estamos corriendo acá? Que, como decía nuevamente, que existan soluciones no institucionales, ¿me entiendes tú? Porque, por ejemplo, sería cosa de estudiar la Carta de la Unión Europea y ver qué tipo de medidas pueden implementar países que se han transformado en santuarios de la libertad, como por ejemplo la República Checa, Hungría, Polonia y Rumania también en el último tiempo, contra la Unión Europea, ¿me entiendes tú? A mí este tema eventualmente podría, como bien tú decías en un programa anterior, antes de toda gran caída viene una gran soberbia. Sí. Eventualmente la Unión Europea, con esta norma que bien tú citas, puede eventualmente estar tratando de probar el límite máximo de su poder, pero eventualmente después de esto venga una caída estrepitosa. Perfectamente Víctor Orbán es un hombre con una trayectoria bastante dilatada. El hombre incluso estuvo en la cárcel en los últimos años del gobierno comunista en Hungría. El hombre está hecho de otra madera. Sobre el caso polaco no siguió muy bien la trayectoria del que está a cargo ahora en Polonia, pero el hombre sabe jugar, ¿me entiendes tú? Y perfectamente yo incluso podría apostar a que la Unión Europea acabe después de esto disolviéndose por acciones de facto, algo como lo que ocurrió con las revoluciones de terciopelo del 89, que acabaron con primero con los países del telón de acero y luego con la Unión Soviética en el transcurso de un año y medio. Recuerda tú eso perfectamente. Este proceso podría repetirse a nivel europeo nuevamente por vías de facto. A mí no me sorprendería que eso ocurriera. Esperemos que sea así, Esperemos que sea así. Porque además tú tienes que sumarle además la elección en España. Ese es otro punto, además. Y las elecciones de la Unión Europea, porque justamente están diciendo que tienen que hacer esto ahora, apurar el tranco por las elecciones que hay en la Unión Europea. Así es, mi estimado. Y el 2024 se quiere reunir las Naciones Unidas también en Estados Unidos por el tema de antes de las elecciones, ¿cierto? Para estudiar todos estos poderes de emergencia que quiere recibir ahora para cualquier catástrofe y cosas que ya vamos a hablar de eso en un programa. Pero ahí tienes clarísimo el tema, ¿cierto? Ahora el gobierno de Macron te puede encender literalmente el teléfono, ¿cierto? El micrófono, el teléfono, eso siempre lo han podido hacer, pero ahora el gobierno, me refiero a las compañías, las aplicaciones y todo esto, pero ahora lo puede hacer el gobierno. Y lo están transparentando ante la opinión pública, diciendo, bueno, es que si hay un riesgo, usted tiene que entregar su libertad. Y hace muy poco atrás hubo una encuesta en medio de todas estas protestas en Francia, y la encuesta decía que el 70% de las personas estaban dispuestos a que salieran los militares a la calle. Y esto siempre se diseñó para sacar a los militares a la calle en algún momento. Así es, para tratar de apoyar la implementación de la agenda. Sí, claro. Ese es el punto, porque vamos a ver también con qué intenciones van a salir, porque se ha sabido también, especialmente el año pasado, hubo mucha información al respecto de que los mandos militares no estaban totalmente de acuerdo o no están totalmente afiatados con entre comillas, su comandante en jefe, que es Macron. Se sabía que hay una oposición bastante grande a las políticas de Macron al interior de las Fuerzas Armadas, particularmente en el ejército. También se sabe que en la Marina hay mucha oposición. Los servicios secretos franceses manejaban información de que iba a haber una posible explosión de la población inmigrante, que allá les llaman los magrebianos, que son fundamentalmente la gente de la zona sur del Sahara. Tú tienes ahí unos cuantos argelinos, pero la gran masa compuesta fundamentalmente de gente de Malí, Senegal, etcétera.
esa información, y que lo más grave de todo, están siendo investigados desde el extranjero por algunos países que podríamos llamar ricopetroleros. Por ejemplo, no es ningún secreto de que Arabia Saudita está financiando con algún objetivo geoestratégico la radicalización de los inmigrantes en Europa. Eso es sabido, que la corriente wahabita, que es la que sostiene a la casa de Saud en ese país, en Arabia Saudita, está financiando, por ejemplo, a imanes extremistas en mezquitas tanto en Francia como en Alemania y en el Reino Unido. Esa información que las policías de aquellos países manejan. Bueno, finalmente, para poder implementar todo esto, y aquí está el análisis fino, ¿cierto? Siempre necesitan un archienemigo. En el caso de la prohibición de TikTok en Estados Unidos, la justificación era el espionaje chino, así que por lo tanto hay que también espiar a los norteamericanos. Y en el caso ahora de la Unión Europea, donde justifican todo este tipo de agresiones hacia la libertad de expresión, lo hacen en nombre de China también, de Rusia, de la guerra con Ucrania, ¿cierto? Yo lo dije hace bastantes programas atrás, cuando estalló todo este tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que esa era la justificación perfecta para aumentar la censura. Y estamos viendo que está pasando eso, y están utilizando a China, Rusia, Irán y a otros rivales estratégicos que tiene la Unión Europea, a quienes acusan de estar invadiendo el territorio económico, ¿cierto?, de ellos. Como lo puso muy bien un artículo aquí de tierrapura.org. Y bueno, esas son las excusas, ¿cierto? Tenemos un enemigo y en nombre de la seguridad nacional usted tiene que perder entonces su libertad de expresión o sus libertades, porque tenemos que resguardar la seguridad nacional. Pero como bien tú dices, Carlos, son solo excusas, y lo más tremendo de todo son excusas malas. Mira, yo me voy a aventurar bastante con el análisis que voy a hacer. Yo en estos momentos no me yo no soy partidario de tenerle tanto miedo a China, ¿ya? Yo me atrevo a decir que el gran auge de China como potencia a nivel mundial ya se vivió. Yo me atrevo a decir que el gobierno comunista chino viene de vuelta. En cierta medida la invasión china que se está viendo en América, en Hispanoamérica, tras los recursos naturales, podría decirse que en cierta medida está detenida. Los últimos escándalos que se han sabido acá en Chile, fundamentalmente a través de la radio Bio Bio, como por ejemplo lo que es la adquisición de acciones de la sociedad química chilena Soquimich, que es la tercera productora de litio a nivel mundial, y de la Compañía General de Electricidad. Eso son cosas que ya ocurrieron allá por el año 2016-2017, pero en general el proyecto, lo que se ha llamado en algunas partes el famoso collar de perlas en la zona del Indostán, el proyecto de la Franja y la Ruta prácticamente está muerto. Esa es la verdad de las cosas. Ellos pretendían llegar hasta hasta el puerto de Rotterdam, uno de los principales del mundo, con su vía férrea. El proyecto ya prácticamente se detuvo con el inicio de la, entre comillas, emergencia sanitaria. Yo no les tendría tanto miedo a ello. Incluso yo apuesto a que posiblemente China se va a implosionar de manera muy similar a lo que ocurrió con la Unión Soviética. En estos momentos, si tú me preguntas por un peligro, yo diría que es por los conflictos que pueden instigar en la zona de América y en Europa Occidental el globalismo como excusa para implementar el reseteo y la Agenda 2030. Yo pienso que en ese momento el peligro más grande que estamos enfrentando es ese. Sí, además que hay una especie de juego de cintura, como dicen los brasileros, con China, ¿cierto? Entre los poderes globales. Es cosa de ver las declaraciones de Klaus Schwab, que dice tenemos que integrar a China a todo esto. O sea, nadie que está pensando hacer la guerra directamente con un país, creo yo, que se aventura a decir una cosa así. Me parece más que está normalizando la actitud de China, ¿cierto? Las políticas de China, y está diciendo, para avanzar en conjunto tenemos que avanzar con China, ¿cierto? Y eso implica integrarnos con ellos, y eso tú ya sabes lo que significa la integración. Hoy en día es
todo un sistema de vigilancia digital, un sistema de moneda digital y todo lo que hemos hablado en bastantes programas hasta el día de hoy. Pero ese parece ser esta integración de China ha sido lo que siempre han tenido en mente. Y ya normalizar esta importación de China hacia Occidente. Así es, Carlos, totalmente. De hecho, hace poco se hizo justamente una sesión, entre comillas, de verano de este tristemente célebre ya Foro Económico Mundial, donde, como bien tú dices, Klaus Schwab nuevamente enfatizaba la necesidad de alinearse con China. Elon Musk también hizo unas declaraciones bastante lamentables en ese sentido, que reprodujo tanto Tierra Pura como La Gran Época. Y por último también señalar que la Fed estadounidense, la Reserva Federal, pretende adelantar para el mes de julio sus primeros experimentos con el dólar digital, que en buen romance es la CBDC, la criptodivisa estatal de la cual hemos venido hablando hace tanto tiempo, que justamente va a implicar con el sistema de crédito social, que ya en definitiva va a ser el advenimiento de la marca de la bestia, como lo hemos llamado nosotros aquí. Sí, claro, estaban llamando directamente, los últimos documentos son escandalosos, algunos que se filtraron incluso, donde dicen abiertamente que la gente va a tener que reducir la ropa, ¿cierto? La cantidad de prendas de vestir que compra al año, reducir los viajes en avión, que no te van a permitir viajar en avión, sino una cantidad predeterminada, ¿cierto? Y bueno, todo esto que se ha venido hablando durante tanto tiempo, el restringir la propiedad privada de los coches, para los cuales los automóviles, ¿cierto? Que los vehículos eléctricos son fantásticos para ese tipo de cosas, porque además es tan riesgoso comprar un coche eléctrico por el hecho de que no solamente por la desvalorización, sino que ¿qué pasa? Son inarreglables una vez que las baterías consumen sus ciclos, ¿cierto? Se consumen los ciclos de las baterías y prácticamente se van a ir directamente al basurero. Y es lo que está pasando. Entonces, la mejor opción no va a ser tener un auto, sino arrendarlo, ¿cierto? Estos arriendos que hacen, que se usan mucho hoy en día. Y eso atenta también contra la libertad, contra la propiedad privada de las personas, porque no va a ser rentable el día de mañana tener un automóvil. No va a ser rentable. Si los ciclos de la batería, los que usamos batería, a menudo conocemos un poco el tema de cómo funcionan los ciclos, y una vez que una batería está muerta, y el reemplazo de esas células en un automóvil como un tipo Tesla es una locura. Y por lo mismo mucha gente ya no está comprando autos eléctricos, están cayendo las ventas, se están acumulando en los concesionarios, porque la gente se da cuenta que no son reliable, que no son, ¿cómo se llama?, fácilmente amigables con el presupuesto. Exactamente, súper buen punto, porque yo hoy día mismo leí esa información, incluso una foto bastante ilustrativa de un concesionario Tesla en California, información que publican en Telegram y el medio La Gran Época, muy bueno, siempre lo recomiendo. La gente de La Gran Época comentaba exactamente eso, de que Tesla está sufriendo una caída muy importante, los vehículos se están acumulando en los concesionarios, la gente cayó, se vieron escenas bastante rocambolescas hace algunos meses, de gente que incluso le instaló en el maletero generadores sí, claro, diésel para inverter a gasolina, eso inverter a gasolina de 2000 kVA que se tiran 6 amperes. Imagínate cargar esas baterías con 6 amperes hora. Eran memes de la vida real, sí, literalmente. Claro. Y también en París, en el mismo París, que está también tan acontecido en estos últimos días, escenas de botaderos donde están acumulándose las motocicletas, motonetas eléctricas que estaban para arriendo, por ejemplo, en el metro, que también fueron un fracaso absoluto y que están ahí oxidándose, que es como un Chernobyl moderno, una cosa así. Claro. Eso sí que es huella de carbono. Si vamos a hablar de huella de carbono, ahí tienes huella de carbono. Mira, Carlos, sí, imagínate, yo lo recomiendo, si tú me permites citar, un canal amigo también que ha trabajado con nosotros,
el sábado pasado un amigo de este canal, que es el profesor Douglas Pollock, chileno, máxima autoridad mundial prácticamente junto con Patrick Moore en esto de desmantelar la calentología, le dio prácticamente una conferencia magistral a los amigos de Conociendo la Verdad, para que ustedes la ubiquen, está ahí el programa, justamente comentando a propósito de los últimos episodios meteorológicos que se han visto en Chile, comentando más o menos cómo todo este gran cuento se ha caído. ¿Te recuerdas tú la información de que tú mismo la compartiste hace algún tiempo atrás, de cómo el IPCC había alterado los datos de temperaturas globales a petición de ciertos grupos de interés? Esa información ya ahora es de público conocimiento. Un medio como el Daily Mail de Gran Bretaña, que es el más leído del país, ya hace algunos meses la publicó, y prácticamente la gente de la calle en el Reino Unido ya eso lo sabe. En Europa también sabe de que el IPCC no es para nada un organismo confiable. Sí. ¿Entiendes? En concreto estaban prohibiendo, por lo que leí ahí, me corrige si estoy equivocado, a lo mejor sabes tú más que yo, pero estaban prohibiendo informar de que la temperatura no había aumentado en los últimos 15 años. Sí, absolutamente. Se están dando cosas que son ya prácticamente, imagínate, por ejemplo, incluso el diputado Johannes Kaiser hace algunas semanas atrás entregó esta información en la hora de incidente en la Cámara de Diputados sobre los grandes aumentos que ha tenido la capa de hielo tanto antártica como del Polo Norte o el Ártico en los últimos 5 años, y la recuperación notable que han tenido también los glaciares, lo cual es bueno para Chile, eso también. Lógico. Los glaciares en la zona sur del país. Bueno, cualquier persona que se hace, que cuestiona, porque usted no tiene por qué creernos a nosotros, pero se da cuenta, usted estará de acuerdo conmigo en que la divergencia de posiciones es irreconciliable. O sea, por un lado, unos dicen que las capas de hielo están aumentando, y por otro lado, los calentólogos están hablando que se está derritiendo absolutamente todo. El nivel del mar sigue igual, curiosamente, ¿cierto? Y todos los tweets esos que anunciaban de que que iba a aumentar el nivel del mar lo han tenido que ir borrando de a poco. Porque esas predicciones... La legendaria predicción de Greta. De Greta Nostradamus. Entonces, todo ese tipo de cosas se han ido cayendo una y otra vez, pero es la misma gente que te está diciendo esto. Pero las posiciones son irreconciliables, por eso te digo. Entonces, cualquier persona medianamente sensata dice, alguien está mintiendo aquí. Unos me están diciendo que está aumentando las capas de hielo, y otros me están diciendo que se está derritiendo completamente. Algo raro hay aquí, por decirlo menos, ¿cierto? Mira, aquí en Chile nosotros tenemos una situación bastante especial. Aquí voy a tener que ser crítico de mi propia gente. Yo soy cualquier cosa menos endofóbico, de hecho detesto a los endofóbicos, pero tenemos que hacernos cargo de un problema, que Chile, desgraciadamente, gran parte de la masa poblacional del país lamento tener que decirlo, es inculta. La última vez que se tomó una prueba estandarizada con los estándares de la OCDE, por ejemplo, recuerdo que en el canal de Fernando Villegas se hizo un análisis bastante concienzudo de este tema, arrojaba que más del 50% de los chilenos tenía taras cognitivas tales como no entender un texto escrito. ¿Me entiendes tú? Temas bastante graves. La educación chilena, nuevamente volviendo un poco a la realidad nacional, la educación chilena ha sido sustancialmente demolida desde el año 90 a la fecha. Yo tuve la suerte tuve educación cívica, francés y economía en el colegio, básicamente porque era en un colegio privado, pero la tragedia que ha ocurrido en la educación pública o dependiente del Estado, a la que acceden más o menos, digamos, el 60% de los niños y jóvenes del país, es una cosa tremenda, lamentable. Básicamente los niños no van a ir a obtener conocimientos para defenderse en la vida, sino que básicamente van a ir para transformarse en votantes tontos. Te lo pongo así de crudo lo es, ¿entiendes? Y entonces con una población así, naturalmente no van a tender a darse cuenta de la dicotomía que estamos planteando ahora. Pero lo importante es que en los países donde, digámoslo, uno es patriota, pero Chile en el concierto internacional no es mucho lo que pesa. Con suerte Brasil es el único país acá en el subcontinente sudamericano que puede un poco taconear el piso y algo las tablas se van a mover un poco, pero lo importante es que donde está el hegemón del mundo, que es fundamentalmente Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, ya está habiendo bastante ruido. Es cosa de ver por primera vez, yo me atrevo a decir primera vez en 40 años,
que el mes del orgullo, el orgullo homosexual o gay, no ha tenido prácticamente ningún apoyo, o el apoyo ha venido fundamentalmente de las mismas corporaciones que nos roban y nos envenenan. Es cosa de ver lo que ocurrió en Estados Unidos, en California hubo incluso pequeñas guerras civiles, por ejemplo, en una localidad que está habitada fundamentalmente por Glendale, se llama, para quien lo quiera ubicar, por inmigrantes armenios, que literalmente se levantaron, no voy a decir en armas, pero algo muy parecido a ello, cuando trataron de obligar a los niños al fin de curso, antes de comenzar las vacaciones de verano, formar parte de las celebraciones del mes del orgullo. Y podríamos decir que ellos ganaron el pulso. En Canadá también se está viendo un clivaje bastante interesante de padres musulmanes con padres cristianos de todas las denominaciones para tratar de votar el adoctrinamiento de género que es impulsado por el gobierno de Trudeau y también en algunos estados norteamericanos, y así suma y sigue. Ayer yo también veía unas imágenes, algunos me van a decir que, como decían los británicos, es al este de Suez, ¿me entiendes tú? Es más allá del mundo civilizado. En la República de Georgia, en la antigua Unión Soviética, en el Cáucaso, donde un grupo de patriotas en 5 minutos prácticamente desmanteló el escenario que se había armado en la capital Tbilisi para celebrar el evento del mes del orgullo, y el evento se canceló. Así de simple. La policía no fue mucho lo que pudo hacer, el pueblo se impuso y no hubo evento simplemente. Claro, no es de extrañarse viniendo de Rusia, ¿cierto? Conociendo la posición que tienen ellos respecto a eso. Exactamente, el tema, a ver, el punto, como te digo yo siempre, es que lo que yo temo, honestamente, yo no soy una persona violenta, ¿me entiendes tú? Yo no soy de los que glorifica la violencia, pero el temor que tengo es que, por ejemplo, en Estados Unidos veamos un rompimiento tal que nos permita estar en presencia de una segunda guerra de secesión, ¿me entiendes tú? Es un evento que yo lo personal temo, porque aquí se va a cumplir desgraciadamente la profecía que hizo en su minuto el presidente Ronald Reagan. Cuando la libertad se acabe en Estados Unidos no va a haber a dónde ir. Literalmente, porque eso eventualmente, al menos para los países que son aliados o que, como Chile, tenemos que admitirlo, hemos sido el patio trasero del gigante del norte, probablemente vamos a ir cayendo como un dominó, desgraciadamente. Por eso hay que tratar de, en la medida que se pueda, tratar de invertir la hegemonía cultural a favor de las posturas que ni siquiera vamos a hablar de las posturas de nuestro favor en un sentido egoísta, sino que las posturas del derecho natural y del sentido común. Bueno, tan simple como eso. Todo lo que están haciendo, ¿cierto? Toda esta agenda de censura de alguna manera confirma el nombre de este canal, que se llama Contracultura, ¿cierto? Sabíamos de alguna manera que la voz iba a terminar siendo en media subterránea en momentos tan complejos como los que estamos viviendo ahora. Claro que sí. Y eso genera mucha atracción, ¿eh? Genera mucha atracción en las personas. Esa cosa, cuando las cosas pasan a ser prohibidas, pasan a ser ocultas, cuando no están, cuando no son parte del establishment de alguna manera. Te puedo hablar del caso español, que es el que yo conozco más o menos de cerca. En España está habiendo un reivindicación muy importante del patriotismo, de la conciencia del ser español, que se basureó prácticamente para los que nos consideramos hispanoamericanos y hijos también de España, esa es la verdad. Era doloroso ver que durante 40 años ese país se autoflageló al amparo de este proceso que tuvo mucho de sombra y poco de luz, que fue la redacción de la Constitución de 1978, que inauguró el actual orden institucional en ese país. Tuvieron 40 y un poco más de años de autobasureo, de aquí en Chile ese proceso nosotros lo tuvimos acá, se hablaba de los autoflagelantes y los autocomplacientes en los años 90. Que en definitiva acabó permitiendo, entre otras cosas, el surgimiento de grupos extremos como el Frente Amplio, ¿me entiendes? Pero especialmente entre la gente joven en España se está viendo un renacer, un reivindicamiento del ser nacional, en cosas tan simples, por ejemplo, de que ya no les avergüenza andar en la mochila con una pegatina de la bandera nacional, ¿entiendes?
En Chile también está habiendo una revalorización importante de la tradición. Hoy día, este fin de semana mismo se celebra aquí una efeméride nacional que es el Día Nacional de la Bandera a propósito del combate de la Concepción en 1882 en el marco de la Guerra del Pacífico, donde hacía bastante tiempo organizaciones civiles, no necesariamente las del Estado, y eso es lo importante porque el Estado siempre tiene la obligación de celebrar, así que cuando ellos realizan una celebración o una conmemoración, uno dice simplemente con su deber no más cumple, ¿me entiendes? Pero cuando son organizaciones civiles, por ejemplo, aquí quiero destacar, y si tú me permites, Carlos, saludar al Museo Domingo de Toro y Herrera, el Museo de la Guerra del Pacífico Domingo de Toro y Herrera, que opera en Santiago de Chile, que realizó una celebración, una misa y luego una celebración en la Plaza de Armas de Santiago, bastante concurrida. Eso significa que se está cayendo en conciencia de lo que estamos a punto de perder como sociedad. Quizá probablemente eso ya sea el inicio de la formación de masa, tomando las palabras de Matías Desmet, pero en un sentido positivo. Acuérdate tú que hace 4 meses, en diciembre del año pasado, nosotros hablábamos de la obra de Desmet, pero con temor, en el sentido de que eventualmente la formación de masa pudiera ser en un sentido negativo o bien violento, pero que pudiera resultar proclive a los intereses de la élite oscura, pero aquí parece que afortunadamente se está empezando a ver un despertar, pero en el sentido opuesto. Bueno, eso siempre es interesante, ¿cierto? Eso es lo que buscamos todos al final, esa verdad, claro, que te hace libre. Más allá de la ideología, de los prejuicios que uno pueda tener, porque todos tenemos nuestros prejuicios, todos tenemos nos cargamos hacia un lado, ¿cierto? En los análisis también, y uno tiene que tratar de ser lo más equilibrado posible. Mira, Carlos, si tú me permites una cosa, yo esto una vez lo dije hace algún tiempo atrás, pero siempre es bueno recordarlo. Jesucristo, en el Evangelio, citando el Evangelio de San Juan, decía que la verdad era la que iba a hacer libre a las personas. La verdad los hará libres. Hay un dicho, a menudo los dichos son la manifestación condensada del saber popular. Dice que la mentira tiene patas cortas, y cuando tú tienes hombre o bestia, tiene las patas cortas, no camina muy lejos sin antes cansarse, ¿me entiendes? Pero también otras civilizaciones que no son necesariamente cristianas alaban o favorecen el contenido liberador de la verdad. Acuérdate, por ejemplo, los pueblos andinos, cuando ellos dicen no seas mentiroso, no seas vago o haragán y no seas ladrón. Ahí tienes un caso. El mismo en el mundo oriental, en el caso de Japón, dentro de la filosofía del Bushido, que curiosamente fue muy, yo pienso que ahí claramente hubo un interés de los mismos que ahora están practicando el gran reseteo, de basurear una filosofía que en principio no es brutal, como se dijo luego de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es también uno de los valores cardinales, ¿me entiendes? Una de las obras cumbres obras cumbres, por ejemplo, de Akira Kurosawa, la película Rashomon, dice relación justamente con el valor de la verdad. Y así suma y sigue. Así que en este sentido yo les puedo decir a nuestros queridos oyentes que al menos por mí y por Carlos, ustedes cuando escuchan Contracultura, ustedes están accediendo en cierta medida a las puertas de la verdad. Claro, nosotros no podemos hacer todo el trabajo por ustedes tienen que investigar y tomar hacer su propio juicio, pero nosotros no ganamos nada con mentirles, ¿me entiendes? Porque nosotros simplemente estaríamos haciendo una farsa de nosotros mismos si es que quisiéramos ofrecer información que no es cierta o bien presentarla con escándalo o con amarillismo. Así es. Bueno, amigo, yo te quiero agradecer hoy día y agradecer también a nuestros auspiciadores en este programa, que son Trascender, que es una organización sociocultural. Ellos organizan, están orientados a realizar eventos
Ellos también hacen conferencias, charlas, una serie de iniciativas muy muy buenas que les vamos a estar informando a todo esto por el canal en Telegram de Contracultura. Aparecen de repente algunas convocatorias que hacen ellos, lanzamientos de libros, charlas, etcétera. Así que estén muy atentos, suscríbanse al canal de Telegram en Contracultura, nos pueden encontrar ahí, Contracultura TV, y invitarlos a ver el excelente sitio web de chemalibrería.cl, donde pueden acceder a una gran cantidad de libros que están muy buenos. Así que si quieres profundizar en este y otros temas y tienes inquietudes por la lectura, puedes entrar a chemalibrería.cl, les dices que vienes de parte de nosotros, de Contracultura, y estoy seguro que te van a atender súper bien. Así que un saludo a Keren y a todos los que trabajan ahí también, y también a legadoediciones.com, que es una editorial que está haciendo un trabajo genial. Pablo, ¿alguna cosa que no te haya preguntado y que quisieras poner? Porque yo sé que siempre de repente uno no pregunta todo, ni hablar, ¿cierto?, en una conversación tan extendida como esta, pero yo sé que tú te quedas con cosas de repente y me gustaría, si es que no te he preguntado algo o algo que te esté preocupando, donde quieras poner algún punto, el micrófono es tuyo. Como siempre, voy a hacer una advertencia y luego una pequeña observación que se me quedó en el tintero. Primero, el tema de la advertencia. En particular en la Unión Americana, en los Estados Unidos, eventualmente el rompimiento que yo tanto temo que ocurra va a venir posiblemente porque desgraciadamente la administración Biden va a intentar empujar hasta el infinito la agenda de género. Entre comillas, Rachel Levine, que probablemente sea conocida para algunos de ustedes, un tipo en realidad que es el ministro de Salud del gobierno de Biden, ya no habló de un mes, sino que habló de el verano del orgullo. Esto claramente están probando la paciencia del ciudadano norteamericano promedio. Aquí no solamente, aquí en Chile también hemos estado viendo mensajes que están probando nuestra paciencia. Hoy día Camila Vallejo hizo unas declaraciones francamente asquerosas, lo digo con toda responsabilidad, en relación a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, atribuyendo la acusación que realiza la oposición a una presunta, entre comillas, homofobia y no a su mala gestión. No solo por el hecho de que bajo su administración se ha cometido atentados contra niños, exámenes que son vejatorios, yo los comento como abogado, que son exámenes equivalentes a los peritajes sexológicos que se le hacen a víctimas de abuso, que son exámenes que no se pueden realizar porque sí nomás, son exámenes muy complejos que deben ser realizados por personal competente. Aquí en Chile hace cerca de un mes vivimos un episodio bastante grande en una escuela del puerto de Talcahuano, que es el puerto de Concepción, básicamente, para la gente que no sepa, esto en la región de Biobío, a unos 800 kilómetros al sur de Santiago, para quien no sepa, que incluso terminó con barricadas y episodios bastante violentos, porque naturalmente los padres estaban muy molestos, pero no solamente por eso, sino porque en su ministerio es uno de los que es en estos momentos los enclaves de la corrupción del gobierno de Gabriel Boric, que ya, como dijo Carlos al principio de este programa, prácticamente accedió a todos los límites de lo conocido en esta materia en Chile. Y ahora pasando al comentario en relación al tema de los impuestos. Si bien es cierto, al final la gente tiene que pensar más bien en el aspecto espiritual de la lucha que estamos viviendo más que en el aspecto económico, no deja el aspecto económico, aquello con lo que usted en definitiva va a poner comida en su mesa y en la de su familia, no deja de ser menos importante. Piense que esos cerca de 400.000 millones de pesos que hasta el momento ha defraudado el gobierno de Gabriel Boric y su contingente, yo ayer mismo lo comentaba con una persona, el gabinete de Boric en estos momentos es una trupea ambulante, ni siquiera merece ser llamado gabinete de gobierno, ¿me entienden? Esta gente, este 18% del presupuesto nacional que ha sido defraudado es dinero que usted paga en impuestos. En Chile los impuestos son bastante altos. A menudo incluso economistas que podríamos llamar liberales dicen que en Chile se paga poco impuesto a la renta o impuesto al trabajo en general. En Chile, a diferencia de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, incluso los trabajadores más humildes
tienen que hacer declaración de impuesto a la renta. Aquí en Chile es cierto, el impuesto a la gente que paga impuesto a la renta es más bien poca, pero hay dos impuestos en Chile que prácticamente es muy poca la gente que se escapa de ellos, que son el impuesto al valor agregado. En algunos países extranjeros se le llama el GST, el impuesto al consumo, que en Chile es de un 19% y que Boric pretende elevarlo al 21%, que prácticamente es el pilar que sostiene al Estado funcionando. Y luego lo que se llama el impuesto territorial o vulgarmente las contribuciones, que además tiene el componente agregado de que en estos momentos la población más castigada por ese impuesto son los adultos mayores. Eso Carlos, te pone en perspectiva la inmoralidad de este escándalo que está protagonizando actualmente el gobierno de Boric con este modelo de las fundaciones, que tampoco es una idea que se le haya ocurrido a ellos, sino que básicamente imitaron un modelo, entre comillas, de negocio que implementó la extrema izquierda en Argentina y en España. Tomás Mochati, por ejemplo, que es el director de Radio Bio Bio, hizo un comentario muy acertado en este sentido, describiendo los consejos que en su minuto dos prohombres de la extrema izquierda española como son Pablo Iglesias e Íñigo Errejón le dieron allá por el año 2018 al Frente Amplio, en el sentido de conformar organizaciones de la sociedad civil como suerte de núcleos de resistencia, porque los partidos no se veían estéticamente bien. Y eso es lo que estamos viendo justamente acá. Yo tuve ocasión de ver eso en la Universidad Católica de Valparaíso. Por algo a mí me gusta decir que literalmente estuve en el vientre de la bestia. Por decirte una cosa, yo estuve en un curso paralelo al del actual director jurídico de la Contraloría, que es el que va a tener que investigar este tema, que es hermano, a su vez, del expresidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, que ambos son miembros del Frente Amplio. O sea, esto te da más o menos una idea de la tela de araña en la que está atrapada la sociedad chilena. Y este tema, ya con esto me despido. Ustedes deben considerar que uno de los planes que están incorporados dentro de los 17 ODS es el aumento de impuestos a nivel global. Se está hablando de una suerte de pacto financiero, pacto fiscal global a nivel de fundamentalmente de los países que conforman el llamado Foro de Sao Paulo, o que están controlados por la extrema izquierda, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, para establecer una suerte de tasas impositivas equivalentes y para perseguir lo que ellos llaman la evasión a través de los paraísos fiscales, que es un concepto bastante maneado. Eso es importante tenerlo claro, pero que en definitiva eso no va a tener por objeto favorecer a la población a través de la prestación de, entre comillas, mejores servicios sociales, en el caso de las personas que lo necesitan, sino que básicamente va a ser para mantener tranquila la casta dirigente que va a tener que implementar en definitiva el gran reseteo y la Agenda 2030. Bueno, eso está clarísimo, ¿cierto? Estos modelos no solamente venían de España, de lo que pueden acceder aquellos que solamente hablan español, porque esto era también el mismo modelo del tío Jorge que viene implementando en todas partes. Lo vimos en un documental aquí en Contracultura hace un tiempo atrás, donde muchas de estas fundaciones, yo las mencioné en su momento, y estaban afiliadas a este personaje también. Entonces esto ha sido una suerte de orquestación que han hecho para poder ir quitándole poder al Estado a través de estas organizaciones civiles, de la denominada sociedad civil. Entonces, si tú me permites hacer aquí un punto para el mundo anglo, te voy a poner solamente dos organizaciones. El SPLC en los Estados Unidos, sí, claro. el Southern Poverty Law Center. Ahí tienes una, por ejemplo. Hace ya más o menos una semana, La Gran Época, nuevamente si usted puede suscribirse a La Gran Época para que las noticias le lleguen a su correo, es espectacular, porque me atrevo a decir que es uno de los pocos medios libres serios, porque la seriedad, yo ya hablé de esto anteriormente, la seriedad en nuestro nicho informativo es importante también. No podemos caer en el amarillismo, y en ese sentido Tierra Pura es bastante, Tierra Pura también, La Gran Época es muy responsable con la información que pone. El SPLC ya perdió ese carácter de entidad más o menos imparcial en la persecución de las entidades extremistas en los Estados Unidos. Ya se sabe que recibe financiamiento no solo de la Open Society, sino también de otras organizaciones,
y está totalmente coligado con las políticas caóticas de Joe Biden. Por ejemplo, ya se pronunció derechamente a favor de abrir de par en par la frontera sur de Estados Unidos, que en estos momentos literalmente es zona de guerra. Y en el caso británico te puedo citar el caso de la clínica Tavistock, que ha sido prácticamente el centro en Gran Bretaña de la implementación de las políticas de género, pero que afortunadamente los tribunales de ese país ya hace algunos meses la han detenido y ya desde hace algún tiempo no se está haciendo ningún tipo de operación o de hormonización de menores en ese lugar tan infausto. Y nuevamente volviendo al punto de los impuestos, yo le quiero recordar a la gente, uno puede tener sus bemoles, personalmente yo los tengo, por el origen de la Revolución Americana, los ideales que estuvieron detrás de ella, que formaron, en definitiva, dieron a la luz a los Estados Unidos de América. La gente tiene que tener claro de que esa revolución comenzó por el abuso de los impuestos, por el abuso tributario que en esa época ejercía el Reino Unido contra las 13 colonias estadounidenses, las 13 colonias de la costa este de Estados Unidos. Vaya usted, revise la historia, que fue lo que dio origen, por ejemplo, a un evento que hoy día puede parecer casi anecdótico, como fue el motín del té, la ley del papel sellado y una serie de cosas más. Básicamente los abusos que en su minuto denunció el Congreso Continental en un memorial de agravios ya hoy muy famoso que se envió al rey Jorge en su minuto, Jorge III, decían fundamentalmente con el abuso tributario. Básicamente que se respetara el principio que ya era vigente en Inglaterra, que sin impuestos no puede haber, sin impuestos no hay representación. No taxation without representation, vale decir, nosotros pagamos impuestos en la medida en que estemos representados en las asambleas que dan poder al gobierno de turno. Piense usted solamente en eso. Una frase bien conocida en el Distrito de Columbia, ¿cierto? Que algunos tienen los stickers pegados ahí en las camionetas, ¿cierto? Exactamente. Sí. Bueno, Pablo, queda mucho por hablar. En realidad te voy a dejar, como siempre, invitado a otro programa. La verdad es que son muchas cosas. Quiero agradecerte por haber estado hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Muchas gracias, amigo. A ti, Carlos, por invitarme. Nuevamente un saludo. Invitar a todas las personas como siempre, aquí a acceder a los auspiciadores que señala Carlos. En particular me quiero referir a la visita que está organizando, entre otros, la librería Chema y la gente de Legado Ediciones a Chile, de un autor que ya estuvo en este canal, como es Pablo Muñoz, en el estado de cosas que estamos viviendo aquí en Chile, en particular el ataque que están sufriendo los niños y jóvenes. Tener a Pablo hablando de él ya expuesto en el Congreso en el pasado, la vez anterior que se intentó pasar en el Congreso Nacional la ley ESI, de Educación Sexual Integral, e hizo una exposición en el Congreso. Siempre es importante escuchar lo que nos tiene que comentar desde ese infierno distópico en el que se ha transformado Canadá, desgraciadamente un país hermoso que Trudeau lo ha transformado en el infierno en la tierra. Apoyar esos emprendimientos, apoyar también al canal Contracultura, que ahora ya lo dijimos, que con este tema del este verdadero Ministerio de la Verdad que nos está regalando el presidente, que supuestamente iba a venir a cambiarlo todo, la situación se va a hacer un poco más compleja, pero lo importante es que la gente no tiene que desfallecer, porque he visto a muchos creadores que están un tanto nerviosos, ya están hablando de la cárcel. No, señor, no se me asuste. Esto va a pasar mucha agua bajo el puente. En lo personal, yo me hago cargo de lo que digo. A mí esta gente no me va a poner la mano encima. Cuando llegue la hora yo sabré qué es las decisiones que tengo que tomar, pero todavía tenemos tiempo y medios para detenerlo. Lo importante es ocuparse de ello. Así es. Y sobre todo en el contexto en que está todo esto, ¿cierto? Volvemos y repetimos lo mismo. O sea, mientras más impulsan este tipo de cosas, lo único que suena a que están tratando de tapar más corrupción. Mientras más suben los impuestos, suena a que quieren seguir robando y robando mucho más, ¿cierto? Entonces, esta cosa es para la gente que sabe que 2 más 2 son 4 y punto. Exactamente, Carlos. Bueno, esto ha sido el podcast de Contracultura. Gracias, Pablo. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.